Bueno, buenos días. Hoy vamos a explicar la reproducción en mamíferos. Mi grupo está conformado por Samuel Vargas, Alejandro Parra, Danilo Yola y Juan José Delgado. Listo. Ahora les voy a explicar qué son los mamíferos y cuál es su proceso de reproducción. Para hacerlo un poco más interesante y que sea una mejor explicación, voy a dividir primero que todo la pregunta en dos, que va a ser qué son los mamíferos y pues la segunda parte que es sobre su proceso de reproducción. Antes de eso, pues acá podemos notar en la imagen ciertos tipos de animales mamíferos, como el damán, el elefante, el perezoso y demás. Bueno, ahora sí comienzo con la explicación de qué son los mamíferos. Bueno, los mamíferos pertenecen al grupo de vertebrados, o sea, se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de pelaje o, bueno, por nacer del vientre materno. Acá también podemos ver una parte de lo que serían los vivíparos. Bueno, aparte de eso, también por alimentar a las crías con leche por medio de glándulas mamarias, hay que tener en cuenta que los mamíferos son animales de sangre caliente. O sea, para que me entienda un poco mejor, son capaces de regular la temperatura de su cuerpo para que se mantenga constante e independiente de que haga frío o calor. Listo, ahora vamos a pasar con la segunda parte de la pregunta, que es su proceso de reproducción. Bueno, hay dos tipos de reproducción, en sí, una es la interna y otra es la externa. La reproducción interna solo la tienen los mamíferos y también acá incluye un poco a las aves. Los mamíferos se reproducen cuando un óvulo y un espermatozoide se unen en el interior del cuerpo de la hembra. Su fecundación es interna y las crías se desarrollan en el interior de la madre. Cuando se hacen grandes en el interior, se realiza el parto y la cría nace. Ahora vamos con la reproducción externa. Más que todo, la reproducción externa se realiza en peces, reptiles o anfibios. En los peces se reproduce cuando un óvulo y un espermatozoide, perdón, se unen en el agua, eso se realiza una fecundación interna. En los reptiles, los espermatozoides fecundan el óvulo en el interior del aparato reproductor de la hembra y, bueno, también su fecundación es externa. Y por último, en los anfibios, la hembra pone los huevos en el agua y el macho los fecunda y su fecundación es externa. Ahora vamos con Alejandra, que nos va a hablar un poco más más detalladamente sobre los mamíferos acuáticos. Bueno, los mamíferos acuáticos y semiacuáticos pues son un grupo diverso que viven parcialmente o completamente en el agua. Varios mamíferos viven en los océanos, como también hay especies de agua dulce, como el ornitorrinco o la nutria europea. Existen aproximadamente 130 especies de mamíferos marinos y están agrupados en cetáceos, sirenos, pinnipedos y nutrias. El agua es un medio mucho más denso que el aire y además ofrece mayor resistencia, por lo que los mamíferos acuáticos tienen un cuerpo extremadamente aerodinámico que les permite desenvolverse con facilidad. Pues desarrollaron aletas similares a los de los peces, fue un cambio morfológico significativo que les permite aumentar la velocidad, dirigir la natación y comunicarse. También el agua es un medio que absorbe mucha calor, por lo tanto los mamíferos acuáticos poseen una gruesa capa de piel debajo de una piel dura y robusta que los mantienen aislados de las pérdidas de calor y también les sirven protección cuando viven en zonas muy frías del planeta. Algunos mamíferos marinos tienen pelo por ciertas funciones vitales que los llevan a cabo fuera del agua, como la reproducción. Em, como todos los mamíferos pues como todos los mamíferos acuáticos, poseen glándulas marinas que producen leche para sus crías, glándulas sudoríparas que gestan a su propio progenie en el interior del cuerpo. Eh, antes de hablar de cómo es la reproducción bajo el agua, voy a hablar sobre cómo es la respiración de los mamíferos acuáticos. Pues los mamíferos acuáticos necesitan aire para respirar, por ello toman grandes cantidades de aire y la mantienen dentro de sus pulmones durante largos periodos de tiempo. Cuando se sumergen y de haber tomado aire, son capaces de redirigir la sangre hacia el cerebro y corazón y músculo esquelético.
sus músculos que poseen una gran contracción de una proteína llamada mioglobina, capaz de acumular grandes cantidades de oxígeno. Cuando las crías jóvenes recién nacidas pues no tienen el desarrollo suficiente con la capacidad de tomar aire, entonces tienen que salir varias veces que el resto del grupo. Pues ahora sí voy a hablar un poco como la respiración, la producción bajo el agua. Eh, pues digamos, como bien sabemos, los cetáceos, ballenas y delfines y marsopas pues carecen de manos y pues el mar no es que proporcione un buen lugar pues para pararse por el movimiento y todo. Entonces lo que hacen, por ejemplo, los delfines, los machos empujan a la hembra hacia la superficie y aprovechan la barrera del agua. Pues aquí está el ciclo de vida de la ballena. La reproducción, pues el primer paso del ciclo de la... Espérate, ¿dónde está para anotar? Bueno, el primer ciclo de la ballena es el proceso reproductivo que emplean estos seres. Pues los machos luchan entre sí para ver cuál es la especie más dominante que pues puede fecundar a la hembra, la cual gesta su cría y en algunos casos posibles sea el nacimiento de mellizos. El nacimiento y desarrollo. Sí, la gestación de un vallenato promedio puede durar como 9 a 12 meses, depende mucho de la especie de ballena. Una vez que el pequeño animal nace, empieza a nadar junto a la hembra, lo que lo acompaña durante los primeros 2 años de vida. Y al principio pues nada torpe y todo eso, pero con el paso del tiempo lo perfecciona. Se preguntarán qué pasa con el padre, más le dicen padre vallenato. Un dato significativo de acá es que el padre vallenato nunca establece una relación con su cría, ya que su trabajo solo se limita en fecundar a la hembra y cuando lo ha logrado sigue su camino de manera independiente. Pues la adultez a la madurez es cuando la cría ya está completamente desarrollada y la siguiente fase es seguir con el ciclo. Lo que su madre hizo depende si es macho o hembra. Lo último que quiero aclarar es que los cetáceos y sirenos dan a luz pues en el agua, pero el resto de los mamíferos marinos tienen sus crías en la costa. Después de dar a luz, pues la hembra es la que quien cría a los pequeños. Ahora sí va a seguir mi compañero. Bueno, con respecto a los mamíferos que ponen huevos, estos son un grupo muy reducido. Digamos que en sí hay dos grupos que son los ornitorrincos y los equidnas, y entre ellas hay, bueno, algunas especies de equidnas, de hocico largo, hocico corto, etcétera. Y a este grupo, digamos que curioso y raro de mamíferos, se les llama monotremas por algunas características de su taxonomía y digamos, de sus habilidades. Em, pero no obstante, la principal característica de estos mamíferos es que ponen huevos. Y esto los diferencia de todos los demás mamíferos, ya que tampoco poseen, en la mayoría de los casos, tampoco poseen órganos relacionados con el amamantamiento, como los pezones o las mamas. Y estas, en vez de generar estos tipos de órganos, cuando sus crías salen del huevo, eclosionan el huevo, las hembras, las madres, digámoslo así, lo que hacen es por medio de poros de la piel, excretan algunas sustancias nutritivas para la cría en los primeros momentos de su vida. Un ejemplo de esta crianza es la gestación de la equina hocico corto, que cuando la madre o la hembra gesta a sus huevos de 3 semanas. Después de esto hace una madriguera o una guardería, digámoslo así, y ahí refugia los huevos directamente en su marsupio o bolsa ventral, y los incuba durante 10 días. Después de esto, la cría eclosiona el huevo y ahí comienza pues el proceso de alimentación. Y ya que hablamos de los equinas, unos datos interesantes de los ornitorrincos es que además de sus características digamos, sobre poner huevos, los ornitorrincos machos
Otro dato curioso es que en las patas traseras de los ornitorrincos machos normalmente tienen unas glándulas venenosas, y esto los convierte en uno de los pocos mamíferos venenosos que hay en el mundo. Y algo que se puede ver a simple vista de los ornitorrincos es que tienen una apariencia bastante extraña, por lo que tiene, digamos que partes del cuerpo muy parecidas a otros animales, como su característico hocico de pato, y también sus curiosas patas de nutria y su cola de castor. Y esto lo hace uno de los mamíferos con apariencia, digamos que más extraña uno de los mamíferos con apariencia más extraña de todo el mundo. Bueno, seguimos con mi compañera Verónica. Eh, ok, ok, vamos a hablar de... ¿Puedes pasar a la otra, por favor? A los mamíferos que interrumpen su embarazo. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros los humanos no podemos detener el embarazo y se ha documentado que en la diapusa embriona en más de 130 especies de diferentes grupos de mamíferos como roedores, mustelidos, creo que es que se llaman murciélagos o marsupiales, tienen como este caso y, pero la pregunta sería esta. Porque para el embarazo, ¿qué les pasa? Bueno, esto pasa porque el óvulo es fecundado, el óvulo que es fecundado se adhiere al útero y pasa mucho tiempo sin desarrollarse. Esto sucede en una fase muy, muy temprana del crecimiento embrionario. Esta pausa puede durar entre unos pocos días o por el contrario puede durar hasta 11 meses. En conclusión, esta gestación suspendida pueden ser en varias especies y en algunas especies puede que nace el bebé y se vuelve a reproducir el apareamiento, el óvulo que quedó fecundado, pero mientras que esté en fase de lactancia, el nuevo feto no se desarrolla. En caso de que el recién nacido muera, hay un embarazo, como por decirlo así, por si acaso. La gestación pausada también sucede en el momento en que no es adecuado, ya sea por las condiciones ambientales o metabólicas. Eh, por ejemplo, hay animales como el corzo que tienen unos tiempos de celo muy reducidos que pues además coinciden con el verano. También los bisontes que aplazan la gestación y con este caso apenas los días ya que aparean a principios de marzo, pero el embarazo está pausado hasta que llega la primavera. ¿Qué otros animales pueden pausar el embarazo? Hay muchas, muchas especies que pueden pausar su embarazo, además del corzo, bisontes, el ualabí, el tamar y otros como unos murciélagos, osos, armadillos, comadrejas, creo que si no estoy mal, tejones, los canguros también, las focas y osos hormigueros. Además, más de un tercio de las especies que pausan su gestación la mayoría son de Australia, incluidas algunas zarigüeyas y, y menos de 3 especies de canguros. Bueno, pasemos con eh, Juan José. Pues bueno, ahora les hablaré sobre los mamíferos terrestres. Pues bueno, los mamíferos terrestres, empezando por un dato que es muy importante y muy esencial para poder entenderlos, que es que su desarrollo fetal es placentario. Em, y pues los primeros días después de nacer dependen mucho de la leche materna, ya que si no la tienen, pues pueden sufrir problemas o se pueden morir también. Eh, Otro dato que es muy importante sobre ellos es que los mamíferos terrestres son homeotermos, que para los que no sepan, esto significa que ellos controlan su propia temperatura. Ellos no necesitan de nada más, solo que los mamíferos terrestres son homeotermos y ellos mismos lo pueden controlar. Lo otro es que su respiración es pulmonar y que pues su movilidad se da en la tierra, ya que de ahí viene su nombre, que es mamífero terrestre.
¿Listo, muchachos? Bien, 100 en las dos. Bueno, es uno de los grupos más importantes y nos va a servir para comprender también cómo es que los humanos funcionamos. Los mamíferos van a tener unas características muy importantes. La primera de ellas son los únicos animales que tenemos pelo. ¿Listo? Los mamíferos somos los únicos animales que tenemos pelo. ¿Listo? Somos los únicos animales que tenemos glándulas, tanto endocrinas como exocrinas, es decir, que liberan ciertas sustancias externas al cuerpo y también hormonas, ¿sí? Las aves, por ejemplo, no tienen glándulas sudoríparas, solo tienen una glándula en su rabadilla, en la colita, que se llama oropigial. Nosotros tenemos glándulas sudoríparas en toda la piel, ¿sí? Los reptiles tienen glándulas, sí, pero digamos son muy pocas, de veneno, por ejemplo, ¿sí? O algunas salivales. En cambio, nosotros tenemos muchas glándulas en todo el cuerpo, ¿listo? También, obviamente, nos llamamos mamíferos porque tenemos glándulas mamarias, ¿sí? En el caso de las hembras, se desarrollan mucho más que en los machos y por tanto pueden producir leche. ¿Los machos podemos producir leche? Sí, porque somos mamíferos. Pero no tenemos las hormonas necesarias para producirlas, tocaría externa, consumir pastillas si queremos producir leche. ¿Sí? Bueno, y una cosa muy importante de los mamíferos es que la mayoría de las relaciones que existen entre todos los mamíferos son relaciones familiares y muy gregarias, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes siempre verán a los pequeños animalitos o crías de mamíferos acompañados por un adulto, ¿cierto? Por una cría adulta, por un espécimen adulto, perdón. Como estos amigos tan lindos, tierra de osos, ¿sí? ¿Ya se la vieron? Una gran ventaja de los mamíferos, muchachos, bueno, menos de los humanos, no, de la gran mayoría de mamíferos, es que las crías son muy tiernas. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque en el caso de que muera la madre, como en tierra de osos, pues puede llegar otro individuo de la misma especie e incluso de otra y lo adoptas. Eso es una ventaja adaptativa y por eso la ternura, digamos, de estos animalitos permite que se convierta en una ventaja adaptativa. Por ejemplo, está lloviendo re duro, usted está por la calle y en una esquina ve un gatito bebé abandonado y está lloviendo muy duro. Entonces su corazón de buen cristiano le dice como, uy, no, el man se va a morir esta noche. ¿Sí o no? Y entonces usted lo va a coger y se lo va a llevar. Y usted lo ve todo tiernito y después su mamá, ay, no, pero ¿para qué me trae esa cosa? Y ya han pasado 5 años y ya está el gato en la casa. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Sí? Pero es una ventaja adaptativa para que la especie pueda existir. Usted no va a hacer lo mismo con una cucaracha, por ejemplo. Entonces usted puede ver la cucaracha ahí también tuya del frío y usted va a salir corriendo y no se la va a llevar a darle comida. Imagínese a su mamá que le va a decir llevando una cucaracha a la casa. ¿Sí? Pero es porque, ahora, obviamente con todos los mamíferos no pasa. Por ejemplo, los mamíferos humanos, los bebés humanos, perdón, no tienen tal grado de ternura porque pues carecen de mucho pelaje, ¿sí? Claro, pero no con todo el mundo, es muy subjetivo. Y no va a pasar lo mismo con todas las personas como con, por ejemplo, si fuera un ratón, ¿sí? Hay personas que le tienen fobia a los ratones, pero los ratones igual siguen siendo muy tiernos, ¿sí? Cuando son bebés, pues tienen, ¿qué hace que sea tierno? Como ustedes ven, acá está la diferencia principal. Respecto al tamaño de la cara, pues los ojos se ven muy grandes, ¿sí? Entonces, digamos que eso hace, el pelaje es mucho más tupido, ¿sí? Entonces, digamos que esas características y la cara se ve
no se ve con rasgos fuertes, son rasgos muy suavizados. Entonces, digamos que eso va a ser una ventaja. Y si ustedes buscan en la mayoría de mamíferos, eso es lo que va a pasar. Ahora, los mamíferos son grupos muy diversos, han colonizado el agua, la tierra, el aire. Bueno, realmente del aire solo hay un mamífero volador, solo uno. No, Superman no, porque Superman no podría ser un mamífero porque el man es extraterrestre. Habrá que diseccionarlo para ver qué es con kriptonita, diseccionarlo con kriptonita para ver cuál es el secreto de su raza. Se llama el murciélago. ¿Listo? Hay ardillas voladoras, pero ellas no vuelan realmente, sino lo que hacen es planear. Sí, caen con estilo, caen con estilo. ¿Listo? Pero los murciélagos sí vuelan. ¿Sí? Son muy bellos los murciélagos. En Colombia solo hay una especie de vampiro. ¿Cuáles son los vampiros? Los murciélagos hematófagos, o sea, que toman